Imagina por un momento que vas al médico con una preocupación. Has investigado, crees que es tratable y esperas que te tranquilicen con un diagnóstico claro y una solución que te permita seguir con tu vida. Pero ahora imagina que el médico, con prisa y sin dedicarte el tiempo que mereces, te dice: oye, que lo tuyo es terminal, que no hay solución y solo te puedo dar unas pastillas para que aguantes el dolor. ¿Aceptarías eso? Seguramente no. Y sin embargo, algo parecido ocurre todos los días con un problema que está afectando silenciosamente a millones de personas: la soledad. Y bueno, es que la soledad no es simplemente el hecho de estar solo, es un desajuste entre las relaciones que tienes y las que realmente necesitas para sentirte pleno. Y lo impactante es que puede aumentar el riesgo de mortalidad prematura en un 30%. Sí, así de brutal es. De hecho, diversos estudios señalan que sus consecuencias para la salud pueden ser más graves que la obesidad, la inactividad física o incluso el alcoholismo. Hoy en día es más probable sobrevivir a muchos tipos de cáncer que sobrevivir a los estragos de la soledad. Y para verlo en perspectiva, en un país como España, se calcula que aproximadamente un 20% de la población adulta sufre de soledad. Depende de en qué franja de edad empecemos a contar a la población adulta, esto nos puede dar cifras aproximadamente entre 3 y 7 millones de personas que sufren de soledad frente a las personas diagnosticadas por cáncer anualmente, que suelen ser de entre 270 y 290.000. La diferencia es que para el cáncer cada vez hay más avances en prevención, detección precoz y tratamientos efectivos. La soledad, en cambio, sigue sin tener tratamientos oficiales y devora silenciosamente vidas y esperanzas. Y lo más cruel es que la soledad es una doble condena, porque no solo aumenta el riesgo de enfermar, sino que además reduce las probabilidades de superar una enfermedad. Es decir, si estás solo, no solo eres más propenso a desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o incluso depresión, sino que además tu capacidad de recuperación disminuye. ¿Y qué grupo de población crees que es el más afectado por la soledad? Pues bueno, seguro que estás pensando en ancianos, en personas frágiles, enfermas, dependientes, pero no, porque los estudios demuestran que el grupo más golpeado es el de jóvenes de 16 a 24 años. Personas en la supuesta flor de la vida, conectadas digitalmente a redes sociales, pero desconectadas emocionalmente. Ahora bien, ¿cómo es que la soledad puede enfermarnos tanto? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece, y es que cuando estamos solos, nuestro cuerpo interpreta que estamos en peligro. Piensa en nuestros antepasados. Sobrevivir solos en medio de la naturaleza era casi imposible. El cerebro aprendió a asociar la soledad con amenaza. Y aunque hoy vivamos rodeados de edificios, supermercados, tiendas, nuestro cerebro sigue reaccionando igual. Y es que cuando te sientes solo, tu mente enciende el modo alerta. Es como si apretara el acelerador de tu cuerpo. El corazón empieza a latir más rápido, la respiración se agita, sube la presión arterial y además se liberan hormonas de estrés que preparan al cuerpo para luchar o para huir, como si hubiera un depredador acechando. Y el problema es que si esta alarma se mantiene encendida constantemente a lo largo del tiempo, que es precisamente además lo que ocurre con la soledad crónica, pues tu organismo entra en un estado de inflamación permanente. Y la inflamación constante es como un fuego lento que va dañando poco a poco todo: órganos, vasos sanguíneos, sistema inmunológico, incluso la forma en la que se expresan tus genes. Por eso la soledad no solo duele en el alma, también duele en el cuerpo. De hecho, hay investigaciones que muestran que las mismas zonas del cerebro que procesan el dolor físico se activan cuando nos sentimos solos. Y esto es literal. La soledad lastima igual que si tenemos una herida invisible. Imaginemos ahora, por ejemplo, una persona joven, aparentemente sana, pero que cada noche siente desconexión, se siente incomprendida, sin nadie con quien compartir lo que de verdad siente.
Ese estado constante de alerta interior va debilitando su sistema defensivo hasta dejarla expuesta a enfermedades que en teoría no debería desarrollar tan temprano. Y esto nos lleva a una conclusión muy clara, y es que la soledad no es solo un problema emocional, es un factor de riesgo real para la salud física y mental. Igual que nadie dudaría en hacerse una prueba médica para detectar un cáncer, deberíamos empezar a pensar en formas de detectar la soledad antes de que destruya más vidas. Si la soledad entonces es tan peligrosa, ¿cómo podemos darnos cuenta de que alguien, o incluso nosotros mismos, está cayendo presa de ella? Pues el problema es que la soledad no siempre se ve a simple vista. Muchas personas aprenden a disfrazarla. Pueden sonreír en público, compartir memes en redes sociales o incluso rodearse de gente, y sin embargo se sienten totalmente desconectadas por dentro. Por eso necesitamos aprender algunas señales que son invisibles normalmente. Por ejemplo, los cambios en la energía vital. Una persona que empieza a dormir demasiado o muy poco, que pierde interés por lo que antes le gustaba o que vive cansada sin razón aparente, muchas veces no está perezosa, lo que está es sola. También la búsqueda compulsiva de distracciones. Y es que quien no quiere estar ni un minuto en silencio consigo mismo y llena sus días de series de televisión, redes sociales, comida, compras, pues puede estar intentando anestesiar esa sensación de vacío. El aislamiento gradual. Y es que este aislamiento no siempre ocurre de golpe. A veces alguien empieza a rechazar invitaciones, a decir no tengo ganas o estoy ocupado, cada vez más seguido. Entonces, poco a poco se encierra en su propio mundo. También los dolores sin explicación médica. Y es que la soledad puede manifestarse como dolor de espalda, migrañas, problemas digestivos. El cuerpo habla lo que el corazón calla. El exceso de autocrítica, porque la persona sola tiende a verse como poco valiosa, a cuestionarse demasiado, a compararse y siempre salir perdiendo de esa comparación. También las conversaciones superficiales. Es aquello de hablar mucho, pero decir muy poco. Es típico de quien teme mostrar su vulnerabilidad por miedo al rechazo. Estas señales que hemos visto son una especie de alarmas silenciosas. Y si no aprendemos a reconocerlas, la soledad puede pasar desapercibida durante años, hasta que ya pueda que sea demasiado tarde. Y lo más preocupante es que estas señales no aparecen solo en adultos mayores, como muchos podríamos pensar, sino que la soledad también está atacando a los jóvenes, incluso a adolescentes, en una era donde estamos hiperconectados digitalmente, pero más desconectados que nunca emocionalmente. Y aquí es donde la soledad, digamos que muestra su verdadero rostro. No, porque no es solo una sensación incómoda, es como un enemigo silencioso que se infiltra en cada área de tu vida y va desgastándola poco a poco. Se infiltra en la salud física, y la ciencia además lo ha demostrado repetidas veces. La soledad prolongada aumenta el riesgo de infartos, eleva la presión arterial y debilita el sistema inmunológico. Es como vivir con una inflamación crónica, invisible pero constante, que desgasta tu cuerpo día a día. También en la mente, y es que una persona aislada empieza a rumiar pensamientos negativos, a entrar en un bucle de autocrítica y desesperanza. Esa voz interior, digamos que se vuelve cada vez más dura, y no es casualidad que la soledad esté estrechamente vinculada con la depresión y con la ansiedad. También en las relaciones, y lo más irónico es que cuanto más solo te sientes, más difícil se hace conectar con otros. Empiezas a creer que nadie te entiende, que no tienes nada interesante que aportar a los demás, y esa percepción crea un círculo vicioso. Cuanto más te aíslas, más solo te sientes. También afecta en la identidad personal, porque la soledad prolongada te roba la motivación. Puede hacer que te olvides de quién eres, de lo que te apasionaba, de tus sueños. Te conviertes en alguien que solo sobrevive en piloto automático. Y también afecta en la sociedad. Y quizás esto te pueda sorprender, pero es que la soledad no es solo un problema individual, también es un problema colectivo.
Una comunidad donde la gente vive aislada se vuelve menos solidaria, menos creativa y más agresiva. Y esto repercute en todo, en el trabajo, en la familia, en la política, en todos los ámbitos de la vida. Y es que la soledad es como una grieta que empieza en el corazón de una persona y termina expandiéndose hasta fracturar el tejido social entero. Y por eso muchos expertos ya hablan de la soledad como una epidemia del siglo XXI. Y lo más peligroso es que la mayoría lo sigue viendo como algo que es normal o incluso inevitable, ¿no? Y bueno, no obstante, para ti que estás viendo este vídeo y crees sentirte identificado, quiero que abras una ventana dentro de ti. Porque aunque no lo creas, la soledad no siempre es un enemigo. Puede transformarse en un aliado poderoso si aprendes a mirarla de otra manera. Y esto lo he repetido en muchos de mis vídeos anteriores. Por ejemplo, imagina que estás en un cuarto oscuro. Al principio sientes miedo, porque no sabes dónde estás ni hacia dónde ir. Pero de pronto tus ojos se acostumbran y empiezas a ver detalles que antes estaban ocultos. Pues eso mismo ocurre con la soledad. Te obliga a mirar dentro de ti, a descubrir aspectos de tu vida que siempre habías ignorado. Y la clave está en cómo eliges responder a la soledad. Hay personas que en sus momentos más solitarios descubrieron talentos ocultos: escribir, pintar, componer música. Otros encontraron un propósito mayor, como ayudar a quienes sufrían lo mismo que ellos. Y muchos descubrieron que antes de poder conectar profundamente con alguien más, tenían que aprender a estar bien consigo mismos. Y es que la soledad, cuando la abrazas, se convierte en un espejo honesto, porque te muestra qué es lo que te falta, qué te duele, pero también te muestra qué necesitas para crecer. Ahora bien, tampoco se trata de romantizar el aislamiento, porque nadie debería vivir siempre en soledad. Lo que digo es que, digamos que este periodo oscuro puede ser como una especie de punto de partida hacia una vida mucho más auténtica y mucho más plena. ¿Qué estás aprendiendo de este silencio? ¿Qué parte de ti está pidiendo atención? ¿Qué puedes construir desde aquí que te devuelva la fuerza? Y es que incluso en la noche más larga, siempre hay una chispa de luz esperando ser encendida. Y entonces, puede que te estés preguntando cómo puedo empezar a salir de esa larga noche oscura, ¿no? Pues lo primero es algo muy sencillo, pero muy poderoso: dar un pequeño paso. La soledad extrema suele paralizarte, así que no necesitas un cambio radical, solo necesitas moverte un poco. Y pueden ser cosas muy simples, como por ejemplo salir a caminar por tu barrio y saludar a alguien, incluso llamar a una persona con la que hace tiempo que no hablas, o unirte a talleres, a un club, o en algún lugar que hagan actividades o que realmente te gusten y te apasionen, ¿no? Lo importante, de hecho, no es la magnitud del paso que des, sino la dirección del paso. Lo segundo que deberías hacer es cuidar tu cuerpo. Parece obvio, pero cuando estamos hundidos en soledad, dejamos de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, comer de forma saludable, dormir bien y moverte un poco cada día generan un impacto directo en tu estado de ánimo. El cuerpo y la mente están profundamente conectados y empezar por lo físico puede darte el empuje que necesitas. En tercer lugar, aprende a estar contigo mismo de una manera distinta. La soledad duele más cuando la vivimos como abandono, pero si la transformas en un momento para conocerte, se convierte en una herramienta. Y puedes escribir un diario, meditar un poco cada día unos minutos o simplemente escuchar música que te eleve. Todo esto puede cambiar tu relación contigo mismo. Y finalmente, cuarto, busca ayuda. No tienes por qué atravesar todo esto en silencio. Terapeutas, grupos de apoyo o incluso una persona de confianza pueden marcar la diferencia. Pedir ayuda no es debilidad, es un acto de valentía.
Y la salida no es de un día para otro, pero cada acción que vayas haciendo va sumando. Y cada paso que das te recuerda que no estás condenado a la soledad extrema. Tienes la capacidad de crear conexión, propósito y vida plena. La soledad extrema es un desafío que tarde o temprano casi todos enfrentamos. No es un defecto, no es un castigo. Es, digamos que, parte de la experiencia humana. Lo importante es entender que no tenemos que quedarnos atrapados en esta soledad. En algún momento de la vida tú serás la persona que necesita ayuda y en otro momento serás quien pueda tender la mano a alguien más. Y ese es el círculo más humano y más real que existe. Recibir y dar compañía. Y sobre todo ten en cuenta que aunque la soledad te haga sentir invisible, tú importas. Tus conexiones pueden haberse roto, pero siempre puedes reconstruirlas. Tu historia todavía se está escribiendo y no está definida por la ausencia, sino por lo que hagas a partir de ahora. Y no se trata de llenar tu agenda de gente, sino de abrir espacios de conexión genuina. Por ejemplo, una conversación honesta, un momento compartido, una mirada que te recuerde que estás aquí. Y tal vez lo más inspirador de todo es que al cuidar de ti mismo, también te conviertes en luz para los demás, porque alguien a tu alrededor puede estar viviendo la misma soledad en silencio, esperando un gesto, una palabra o una señal de que no está solo. Así que la próxima vez que sientas esa carga pesada de la soledad, recuerda que puedes transformarla, puedes mirarla de frente y decidir que no será tu cárcel, sino el inicio de un camino hacia más conexión, hacia más vida y hacia más amor. Y si de este vídeo te has de llevar solo una idea, que sea esta. Ninguno de nosotros se construye solo. Todos tenemos el reflejo de las manos que nos han sostenido y de las manos que nosotros mismos sostenemos. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.